periodista y amigo, ¿no? Silvio Buitoni. Un placer, Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos en la radio. Muy buenas tardes, Eduardo. Un gustazo estar en contacto con vos y con toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias primero por atendernos, Silvio. Y para charlar un ratito, yo hoy te decía, mucho tiempo que no nos vemos, pero en realidad este año la verdad que mucha gente no se debe haber encontrado porque lo que te une por ahí es actividad o cruzarte en la ciudad, pero viste que esta pandemia ha hecho que por ahí te dé pasar a vos, inclusive a algunos amigos más cercanos, ¿no? No, ha sido muy particular este año, Silvio. Muy particular, a tal punto que le comentaba hace poco a un colega, la semana pasada fue mi tercera salida desde el 18 de marzo, así que imagínate cómo fue de particular este 2020 para mí por lo menos, para toda la gente me imagino. Obvio. ¿Y cómo la fuiste remando, digamos? Laburaste un poquito de tu casa, como todos hicimos, ¿no? Nos metimos más que nunca en el tema de las redes sociales o de la compu. Contame un poquito hasta aquí cómo viniste transitando el año. ¿Visto que publicaste algo ya de tu tarea específica estos días? Sí, justamente el día miércoles 18 la empresa donde yo trabajo, La Voz del Chaco, nos comunicó a todos que desde el día siguiente teníamos que hacer teletrabajo, es decir, mandar la información vía internet. Y bueno, y desde entonces es lo que hicimos, nos manejamos todo con teléfono, como vos decías recién, con las redes sociales, con muchos contactos, el WhatsApp que es imprescindible en el día de hoy, sí. Y en base a eso empezamos a mantener la información, por lo menos en el caso particular nuestro de La Voz del Chaco, intenté desde el área de deportes que salga la información que había en el momento, no recurrir a historias ni nada por el estilo, simplemente recurrir a lo que había en el momento, que aunque parezca mentira, seguía habiendo actividad, aunque sea virtual, como fue la gran temática de este año. Así que con eso nos mantuvimos, y lo mismo con Superbásquet, con mi página, bueno, allí los contactos son mucho más fluidos, y si bien no hubo actividad, allí sí se condimentó todo, digamos, con entrevistas, con análisis, con opiniones, y bueno, de esa manera fuimos publicando diariamente lo que tiene que ver con el deporte de la provincia del Chaco. Silvio, y en el tema, y nosotros miramos un poco la referencia nacional, porque a partir de ahí es donde podemos tener una idea, digamos, de las categorías menores, como puso el federal, donde está Forever y Sarmiento, y en el caso del básquetbol, Silvio, ¿qué nos podés contar? Bueno, el básquetbol tuvo un inicio de cuarentena que parecía auspicioso porque en principio parecía que se iba a parar nada más la actividad y después se iban a jugar finales, digamos. Días después se da por terminada la Liga Argentina, que es el torneo donde está Villa San Martín, que es la segunda categoría del básquetbol argentino. Entonces allí ya se empiezan a aparecer un montón de interrogantes porque no se sabía bien qué iba a pasar con las demás categorías. También se suspende el torneo federal de básquetbol, sí, que es la tercera categoría, donde está Sarmiento de Resistencia y Cultural de Santa Silvina. Mientras tanto seguía latente la posibilidad de que se dispute la parte final de la Liga A, es decir, la primera categoría, donde el Chaco, como es costumbre, tiene muchísimos jugadores embajadores. A tal punto que cuando comunican eso de que se van a jugar las finales con los 8 mejores equipos al momento del parate, sí, yo publiqué tanto en Superbásquet como en La Voz del Chaco que entre esos 8 equipos había 10 chaqueños involucrados, 9 jugadores y un director técnico, lo cual está hablando de la presencia que siempre tiene el Chaco a nivel nacional en lo que es el básquetbol. Y bueno, eso estuvo allí en un stand-by durante aproximadamente 20 días, un mes, hasta que finalmente la Asociación de Clubes, que es la organizadora, decidió, en concordancia con la Confederación Argentina de Básquetbol y también con el Ministerio de Salud, no terminar el torneo, darlo por una temporada inconclusa, no hay campeón, tampoco hubo descensos, y entonces allí se bajó el telón de lo que fue el básquetbol en todo el país. Y bueno, acá en el Chaco, cuando te hablaba recién de finalización de la Liga Argentina, que era Villa San Martín, sí, unos días antes ya la Federación Chaqueña de Básquetbol había decidido, es más, en la primera semana de cuarentena estaban programados partidos de cuartos de final del torneo provincial, y vista la situación que se estaba viviendo, se suspendieron esos partidos, así que allí también hubo un telón que se bajó, que fue el campeonato provincial, y entonces tampoco allí hay un campeón de la temporada 19-20 y tampoco se puede decir que hubo un clasificado para el torneo federal de básquetbol. Mira vos,
Ese es el panorama, digamos, ¿no? El del básquetbol entonces nuestro. Veía hace un tiempito también que cumplía aniversario Superbásquet de así, Silvio. ¿Hace cuánto que Sí. estás en la profesión vos, Silvio? Bueno, justo mira, antes de que se decrete la cuarentena acá en la provincia del Chaco, Sí. Superbásquet cumplía 30 años el 2 de marzo, es decir, 30, 2 semanas antes. 30 años. 30 años de Superbásquet, ¿eh? Qué bárbaro. Y bueno, en el marco de eso, la gente de Villa San Martín primero y de Cune al día siguiente tuvieron la gentileza de entregarme unos obsequios y me dijeron que la gente de Sarmiento se quedó con las ganas porque justo en la semana siguiente o la primera de la cuarentena tenía que jugar Sarmiento y dice que tenían algo preparado también. Pero bueno, el tema es que sí, Superbásquet cumplió 30 años, comenzó como revista independiente en 1990. Sí, Después fue suplemento deportivo de El Diario de la Región. sí. Pasó luego por varias radios, Radio Natagalá, Radio Resistencia. Y finalmente, en 1996, cuando Chaco logra su primer campeonato argentino de mayores, a través de la gestión de Hugo Blota, llegué hasta el canal de la Casita, todavía se llamaba el canal de la Casita, el que estaba ahí por la calle Güemes, y bueno, Cable Color, Azul Televisión, y bueno, en los últimos años estuve en Chaco TV, Sí. y desde hace 2 o 3 años decidí simplemente mantener la página, la web, así que esa es más o menos la historia de los 30 años de Superbásquet. 30 años. ¿Y tu tarea periodística arranca un poco antes, no? ¿O con Superbásquet? Sí, comienza 4 años antes. 4 años antes abandono la carrera de arquitectura y me dedico a hacer todo lo que es deporte intercolegial. Se editó la primera revista, la única revista, creo yo hasta ahora, Sí. dedicada exclusivamente al deporte intercolegial, algo que duró 6 años más o menos. Mirá vos. Sí, que incluso en esa época, creo que fue en ese mismo año 86, Sí. se hizo acá el Congreso Nacional de Periodistas Deportivos del Chaco, y me acuerdo que en el plenario que se realizó allá en el Chaco Golf Club, fui, llevé, le entregué las revistas y la gente quedó impresionada, digamos, porque nadie le daba bolilla hasta entonces al deporte intercolegial. Así que ahí comencé yo con la tarea periodística, y bueno, después pasé por el Diario de la Región, y cuando se abrió La Voz del Chaco, estoy desde su inicio ahí en La Voz del Chaco. Toda una vida, toda tu vida, digamos, ¿no? Silvio. Y la mitad por lo menos. Sí, no, obvio. Sí, ¿Y por qué el la básquet? mitad por lo menos. ¿Por qué después el básquet, Silvio? ¿Cómo? ¿Por qué el básquet después, digamos? Está el deporte Por- de pleno del básquet, porque obviamente que es lo que te debe apasionar, pero puntualmente jugabas al básquetbol, Exacto. ¿por dónde viene, digamos? Sí, por ahí viene. Ah. Hasta los 12 años hice judo Sí. con el profesor Figueroa, que capaz vos lo conocés Sí. o escuchaste nombrar, Lo escuché nombrar, que sí. fue después el profe de la escuelita Lestani, la famosa escuelita Lestani del Club Sarmiento. Sí, señor. El profe Figueroa fue mi profe de judo, y después comencé a jugar al básquetbol hasta que me casé. ¿En dónde? Así que muy joven, digamos, y cuando me dediqué al periodismo fui... fíjate vos, así comenzó por qué el básquetbol, mirá, A ver, ahora que vos preguntás. A ver. Un gran técnico que había acá en la ciudad de Resistencia se llamó Sebastián Copelo, que pasó por todos los grandes clubes acá de Resistencia, que se cansó de ganar títulos. Sebastián Copelo, una vez coincidimos en la agencia de Manolo Bordón, Sí. y un sábado a la mañana me dice: che, Silvio, tenemos que hacer un programa de básquetbol. Bueno, como quiera usted, don Sebastián. Le digo, sí, tenemos que hacer. Y así empezamos haciendo Básquetbol Total, se llamaba. Mirá vos. Estaban en Radio Chaco, todavía existía la Radio Chaco AM, Sí. y ahí estábamos. Y bueno, y a partir de ahí, una vez que salí de ese equipo, que donde estaba Pucho Bellini también como voz comercial. Una vez que dejé eso, me dediqué o hice el germen de lo que es Superbásquet en 1990. Mirá vos. Bueno, y en nuestra ciudad, Silvio, la ciudad de Resistencia, los clubes tradicionales de básquetbol son Villa San Martín, Regata, ayúdame vos, Sí. Hindú y Don Bosco, esos son los 4 grandes y que Don le Bosco. decían antes. Y Don Bosco, son los cuatro grandes, ¿no? Exacto. Sí. Pero se está dando como una mutación en los últimos años, porque en los últimos años se decían que eran los 4 grandes en esa época porque eran los campeones o los multicampeones de
un campeonato oficial que era muy, pero muy fuerte acá a nivel de la ciudad de Resistencia. Sí. Y bueno, lamentablemente después la mala organización por un lado, la aparición de la posibilidad de competir a nivel regional y también a nivel nacional, fue haciendo que estos clubes grandes, por ejemplo, se dedicasen más a lo externo, digamos, que a lo interno. Entonces, de golpe vos tenías un hindú club jugando Liga B o Torneo Federal de Básquetbol o TNA, como lo jugó en algún momento, y entonces estaba más enfocado en eso que en el equipo local. Lo mismo pasó con Villa, y lo mismo pasó con Regatas. Bueno, Don Bosco nunca alcanzó, digamos, por lo menos en la última época, eso hay que aclararlo, en la última época no alcanzó esos niveles de regional o nacional, pero bueno. Y entonces aparecieron otros nombres que hoy por hoy hay que tenerle mucho respeto, como son Juventud de Villa Centenario, que hace poquito, hace 2 años nada más, ¿Salió campeón? fue campeón, Claro. por primera vez en su historia, en los 80 años que tenía en ese momento Juventud. Sí. Fue campeón no solamente del oficial, sino también del clausura, es decir, ganó los 2 torneos del año, fue el mejor equipo del año. Sí. Y La mejor época del básquetbol nuestro, te estoy preguntando, Silvio, yo no lo sé. La mejor época del básquetbol hacía repercusión a nivel nacional fue aquella época de cosecha, ese tiempo o no, o del básquetbol nuestro, digamos, o no. de Resistencia, Sí. y sí, se puede decir que es muy relativo, Eduardo, porque si queremos ser nostalgiosos, qué sé yo, sí, Cosecha permaneció 5 años en la segunda categoría del básquetbol nacional. Lamentablemente, creo que 1 o 2 veces accedió al hexagonal final, pero nunca pudo ascender. Sí. Pero lo que estaba haciendo Villa San Martín en esta temporada, que terminó abruptamente, así sin definición, lo posicionaba como el equipo número 1 del país. Esas son cosas que por allí, la falta de difusión a veces y también falta de compromiso del resistenciano, que es muy especial, hace que no se den cuenta. Y Villa San Martín, con 3 jugadores chaqueños, más 2 refuerzos extranjeros y un cordobés, estaba siendo el número 1 del país. El técnico también es chaqueño, o sea, hay un sentido de pertenencia y de algo que salió de acá, del Chaco, y no que se trasplantó de otro lugar. Entonces, por allí hay que hablar también de Villa San Martín, ¿no? Y en ese mismo contexto te tengo que preguntar, porque te estaba escuchando atentamente, dentro del periodismo deportivo, por mencionar al periodismo deportivo como la prensa especializada, por no decir la prensa en general, ¿cuánto de empuje le mete? Vos sos una referencia indudable, ¿no? Pero además digo... Y yo más que del periodismo, digamos, digo que es una cuestión, una falencia enorme que no me canso de remarcarlo, y por ahí eso muchas veces me generó algún tipo de antipatía o enemistad. El problema es dirigencial, Eduardo. Bueno. Ellos organizan todo en base y en función al equipo, y después, si tienen infraestructura, bienvenido sea. Si hay alguien que se encarga de hacer la difusión, bienvenido sea, y así, ¿entendés? Claro, entiendo. Entonces, como que están muy enfocados en eso. Ahora, por los reglamentos que tiene la Liga Nacional y también la Liga Argentina, todo eso se está, de alguna manera, solucionando, en el sentido de que vos querés jugar Liga Argentina, como es el caso de Villa, o como fue en duda hace unos años, y tenés que mejorar tu infraestructura. Vos con esa cancha no podés jugar, vos con esos tableros no podés jugar, con esos baños mucho menos, ¿entendés? Claro. Y entonces eso hizo que la vara se fuera levantando un poquito, y se mejoró bastante en ese sentido, y también en la parte de difusión, porque se exige que cada equipo que represente, en este caso a una ciudad o una provincia, tenga un encargado de prensa. Entonces eso también colabora para la difusión. Un gustazo. Igualmente. Te agradezco mucho. Te mando un gran abrazo, Silvio. Sí, papá. Y estamos. Y cuando vos necesites, acá estoy. Un abrazo.